¿Por qué Dios permite el sufrimiento? La respuesta olvidada del espiritismo. El silencio de la pregunta que nunca calla. Existe una pregunta que atraviesa los siglos y atraviesa el corazón humano. Una pregunta que nace en el momento de la pérdida, en el instante del dolor, en la madrugada silenciosa en la que nadie ve nuestras lágrimas. Si Dios es amor, ¿por qué permite el sufrimiento? Tal vez ya te hayas hecho esa pregunta en silencio. Tal vez hayas mirado al cielo esperando una respuesta. O quizá hayas sentido que preguntar ya era, por sí mismo, un acto de fe. Hoy no vamos a ofrecer una explicación superficial, ni una frase hecha. Vamos a caminar hacia una respuesta más profunda. Una respuesta que la conciencia espiritual revela, pero que pocos realmente comprenden. Respira hondo y permítete mirar el sufrimiento con otros ojos. El sufrimiento no es castigo. Una de las mayores distorsiones de la espiritualidad es la idea de castigo. Durante mucho tiempo se enseñó que el dolor era una punición, que el sufrimiento era venganza divina, que las dificultades eran pruebas de ira celestial. Pero la conciencia espiritual presenta otra perspectiva. Dios no castiga, la ley no persigue. El sufrimiento no es un tribunal, es consecuencia, es aprendizaje, es ajuste. La vida está regida por leyes espirituales tan precisas como las leyes físicas. Así como la gravedad no elige quién cae, la ley de causa y efecto no elige quién aprende. Todo lo que hacemos, pensamos y sentimos genera movimiento, y todo movimiento genera retorno, no como castigo, sino como equilibrio. La ley de causa y efecto. El espiritismo nos invita a comprender que somos espíritus en evolución. No estamos viviendo una sola existencia, estamos atravesando experiencias. Cada encarnación es una oportunidad, cada desafío un ajuste, cada dolor una invitación a la conciencia. La ley de causa y efecto no es venganza divina, es pedagogía cósmica. Si sembramos indiferencia, aprenderemos empatía. Si sembramos orgullo, aprenderemos humildad. Si sembramos desequilibrio, aprenderemos responsabilidad. Y muchas veces, el sufrimiento es el instrumento que despierta aquello que la conciencia adormecida no quiso escuchar en el silencio. No se trata de sufrir por sufrir, se trata de evolucionar. El sufrimiento como despertar. Observa tu propia historia. ¿Cuántos momentos de crecimiento llegaron después de períodos difíciles? ¿Cuántas decisiones profundas nacieron del dolor? ¿Cuántas transformaciones comenzaron en el fondo del pozo? El sufrimiento tiene un lenguaje propio. Rompe ilusiones, desarma el ego, nos coloca frente a frente con nuestra fragilidad. Y es en ese punto donde algo cambia. Cuando el orgullo se aquieta, cuando las distracciones pierden fuerza, cuando la vida nos obliga a mirar hacia adentro, el alma comienza a despertar. No es el sufrimiento en sí lo que transforma, es la forma en que respondemos a él. ¿Y qué hay de los inocentes? Tal vez estés pensando, ¿y los niños que sufren? ¿Y las injusticias? ¿Y los dolores aparentemente sin causa? Aquí entra uno de los fundamentos de la conciencia espírita, la reencarnación. Si la vida fuera una única existencia, muchas situaciones parecerían injustas. Pero cuando comprendemos que el espíritu es inmortal y atraviesa múltiples experiencias, el panorama se amplía. No todo dolor comienza en esta vida. No todo ajuste es visible. No toda explicación cabe en la lógica inmediata. Eso no disminuye el dolor, pero amplía el entendimiento. La justicia divina no es inmediata, es perfecta en el tiempo de la eternidad. Dios permite o respeta. Existe una diferencia sutil pero esencial. Dios permite el sufrimiento o respeta nuestra libertad. Somos espíritus libres. Podemos amar o herir, construir o destruir.
aprender por el amor o por el dolor. Si Dios impidiera toda consecuencia, impediría también nuestra evolución. La libertad es un regalo, y todo regalo implica responsabilidad. El sufrimiento muchas veces es el eco de la propia elección humana, individual o colectiva. Guerras, violencia, desigualdad. Gran parte del dolor del mundo nace del alejamiento de la conciencia. No es Dios quien crea el caos, es el ego humano desconectado del amor. El dolor que no es consecuencia. Pero no todo sufrimiento es ajuste de error. Hay dolores que son pruebas, experiencias elegidas antes del nacimiento, desafíos aceptados para acelerar el crecimiento. Espíritus más conscientes muchas veces asumen jornadas difíciles, no por castigo, sino por misión. Algunos vienen a enseñar paciencia, otros vienen a enseñar fe, otros vienen a enseñar amor incondicional. Y a veces, el dolor de uno transforma a decenas a su alrededor. El sufrimiento en esos casos no es caída, es elevación invisible. ¿Qué hacer con el dolor que vives hoy? Tal vez todo esto parezca filosófico, pero la pregunta esencial es, ¿qué haces con el sufrimiento que estás viviendo ahora? Puedes cerrarte, o puedes profundizar. Puedes endurecerte, o puedes madurar. El dolor puede volverte más amargo, o más consciente. Intenta hacer 3 preguntas silenciosas ante cualquier dificultad. ¿Qué está intentando enseñarme esto? ¿Qué parte de mí necesita crecer? ¿Cómo puedo atravesar esto con mayor conciencia? No siempre tendremos respuestas inmediatas, pero la actitud lo cambia todo. El sufrimiento y la vida después de la muerte. Cuando comprendemos que el alma es inmortal, el sufrimiento adquiere otra perspectiva. Nada es definitivo, nada se pierde, nada es en vano. La muerte no es interrupción, es continuidad. Los dolores de la vida física son capítulos de un viaje mayor. La conciencia espírita nos enseña que lo que realmente importa no es evitar todo dolor, sino crecer a través de él. El espíritu se lleva consigo lo que aprendió y deja atrás solo lo que era transitorio. El despertar silencioso. Llega un momento en que la pregunta cambia. De ¿por qué Dios permite el sufrimiento? A ¿qué necesita aprender mi alma con esto? Y cuando ese cambio ocurre, algo se transforma. La rebeldía comienza a ceder, la resistencia disminuye, la confianza nace. No es resignación pasiva, es comprensión activa. Es percibir que existe un propósito mayor, aunque no lo veamos completamente. La respuesta que aquieta. Tal vez la mayor respuesta no esté en una explicación lógica, sino en un cambio de mirada. Dios no es un juez distante, es inteligencia amorosa. El sufrimiento no es abandono, es herramienta de crecimiento. La vida no es una prueba cruel, es una escuela. Y tú no estás aquí por casualidad. Cada desafío lleva una semilla invisible. Cada lágrima puede regar una transformación. Respira. Si hoy estás atravesando un momento difícil, recuerda, esto no define tu eternidad. El dolor pasa, la conciencia permanece. Y tal vez, el sufrimiento no sea la prueba de que Dios se ha alejado, sino la invitación para que te acerques a quien realmente eres. Permanece en silencio por un instante. Siente tu propia presencia. Hay una fuerza dentro de ti que es mayor que cualquier dolor. Y está aprendiendo. Siempre aprendiendo. En paz.